primeramente animándoles a cada uno de ustedes a que se conecten a la transmisión, puedan compartir a sus contactos. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Acuérdense que estamos en Selah. Haz una pausa y reflexiona. Es un momento para poder reflexionar en la palabra de Dios. Qué mayor refrigerio, qué mayor descanso que meditar en la palabra de Dios. El día de repente ha sido un día muy agitado para cada uno de nosotros, porque dice la Escritura, y es verdad, cada día trae su propio afán. Y eso es así. Pero justamente es la palabra de Dios la cual a nosotros nos va a dar las fuerzas, nos va a dar la dirección necesaria. Cuando Satanás tentó a Jesús, ¿verdad? Luego Jesús le dice, después de haberlo tentado con la piedra, convertirla en pan. Él dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que vamos a meditar en la palabra de Dios y es nuestro mejor alimento espiritual. Primero vamos a orar, a darle las gracias al Señor. Vamos a pedirle su dirección para que sea Él quien nos esté hablando en esta noche. Amén. Y una vez más te animo a que te conectes a la transmisión, compartas con tus contactos, etiquetes, ¿verdad? Y también puedas compartir el link por el WhatsApp, el Messenger, y también puedes por tus redes sociales. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Dios, en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, te doy a ti por la vida de cada uno de mis hermanos que está conectándose a la transmisión. Gracias, Señor. Gracias, porque tú eres bueno, Señor. De ti viene la fuerza, Señor. Gracias, Padre Santo. Háblanos, Señor, en esta lectura de tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de doble filo. Tu palabra, Señor, es la que a nosotros nos orienta, la que a nosotros nos edifica, la que nos da dirección, Señor. Nos anima, bendito Dios, a seguir adelante. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir compartiendo la transmisión. Yo mismo voy a estar viendo la transmisión. Acá estoy. Voy a compartir el link a algunos contactos. Yo también le animo a que pueda compartir la transmisión. ¿Amén? Vamos a estar dando lectura una vez más a Primera de Reyes, capítulo 2. Ya está, ya hice, ahí estoy compartiendo ya. Hagan también eso, hermanos, para que pueda la palabra de Dios llegar a muchas vidas. También va a quedar grabada esta transmisión y en cualquier momento va a poder volver a ver la transmisión y va a poder ver cómo el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ya compartiendo. Ajá. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Vamos ahora sí a Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a dar lectura. Aquí tenemos varias historias bíblicas o varios pasajes que nos van a narrar de tres acontecimientos. Número uno, acerca del mandato de David a Salomón. Número uno. Número dos, nos habla de la muerte de David. Y número tres, nos habla que Salomón afirma su reino. ¿Amén? Este capítulo tiene 46 versículos, así que vamos a hacer una lectura rápida, pero siempre pausando para meditar en la palabra de Dios. Amén. Así dice la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 2. Mandato de David a Salomón. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, fíjense que acá empieza con una declaración, que esos eran los días de David había de morir. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, había llegado el tiempo en la cual llamaría a su hijo, y esto me hace recordar, ¿saben a quién? A Isaac. Cuando Isaac, ¿verdad? Llama a sus hijos, Jacob y Esaú, en este caso, le dice a su primogénito, en este caso era Esaú, que vaya y prepare un cabrito, que vaya y caza, ¿verdad? Un animal para él, para que lo prepare y lo traiga hacia él, para que luego que él coma pueda bendecirlo, ¿verdad? Ya, esa ceremonia, ese
esa acción que se hace justamente es en momentos antes de morir, antes que el padre muera, fallezca, porque ya faltan pocos días, llama a su hijo y le da la bendición. Entonces, algo parecido, fíjense que 1 Reyes capítulo 2 dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, vamos a ver lo que le dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Fíjense qué palabras. Y dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. ¿Qué está diciendo aquí el rey David? Le está diciendo a Salomón un gran consejo de vida. Recuerden que David tuvo todo una vida larga y tuvo experiencias con Dios, con Jehová, con el Creador. Recuerden cómo fue la vida del rey David, sus altas y sus bajas. Vimos cómo el rey David venció a Goliat. Vimos cómo el rey David cayó en la tentación con Betsabé. Vimos tantas subidas, tantas bajadas en la vida del rey David, que él, con esa experiencia de vida, el rey David, llama a su hijo Salomón y le dice lo siguiente, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino de todos? El camino de la tierra es morir, porque todos tenemos un tiempo en esta tierra. Todos vamos a morir, vamos a partir. Y por eso él le dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Ahora le dice lo siguiente a David, a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Y aquí la palabra hombre está diciéndole madura, sé responsable, sé valiente, haz las cosas que tengas que hacer, sé hombre. Es lo que un padre le diría a un hijo. De una vez, hijo, madura, sé un hombre, sé responsable, sé alguien de bien, sé alguien productivo, sé alguien que impacte su generación. Eso le está diciendo el rey David a su hijo. Esfuérzate y sé hombre. Qué maravilloso, ¿verdad? Seguimos leyendo. Versículo 3. Cuando los preceptos de Jehová tu Dios, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Acá hay, por ejemplo, algo muy importante, un principio bíblico para nuestra vida que podemos hacer nosotros cuando nosotros vamos a emprender algo. La palabra emprendimiento en el tiempo de la pandemia surgió por necesidad. Entonces, cuando nosotros emprendedores, guardemos esta palabra que nos acaba de decir aquí David. David se lo dice a su hijo. Fíjense lo que dice. El versículo 3. Escríbelo, anótalo, guárdalo, pégalo y tenlo siempre presente. ¿Qué dice el versículo 3? Dice lo siguiente, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito o el resultado o el producto de aquello? Es para que prosperes en todo lo que hagas y en todo que emprendas. Entonces, si tú quieres al emprender lograr que esto prospere, haz lo primero que dice. Guarda la palabra de Dios, guarda sus estatutos, vive la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Versículo 4. Para que confirme Jehová que habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice, faltará a ti varón
en el trono de Israel. Aquí está hablando una promesa para que el trono, el reino permanezca. Está hablando de David, Salomón y así su descendencia. Es lo que le está diciendo aquí. Está hablando acerca del trono. Dice, y así dice que jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Versículo 5. Ya sabes tú lo que ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató. De paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Ajá, acá está hablando algo muy interesante, está hablando acerca de la acción que este hombre hace al dar muertes en un tiempo de paz, en un tiempo de paz. O sea, no había motivo por el cual tenía que morir alguien, que era algo que ocurría en el tiempo de guerra, porque en los tiempos de guerra hay enfrentamientos y hay muerte, pero en el tiempo de paz no debe haber muerte. Pero aquí hay un hombre que provocó la muerte de dos hombres. Por eso que aquí le está diciendo, le está aconsejando, ¿verdad? Esto, le está poniendo por ejemplo a esto, a Salomón, su hijo. Versículo 6. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Una vez más, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender, o sea, sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai Galadita harás misericordia, que sean de los convidados a mesa, porque ellos vinieron de manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Ajá, aquí está diciendo, hay un trato diferencial entre dos personas. Primero, aquella persona que derramó sangre en tiempo de paz, dice, tú no lo dejarás en paz a él. No harás descender. Cuando dice no harás descender, estamos hablando hasta los últimos días de su vida, cuando ya va a morir. Eso es lo que dice en el versículo, ¿verdad? En el versículo 6. Tú pues harás con tu sabiduría, no dejarás descender sus canas, o sea, su vejez. Está hablando del hombre, de esa sangre inocente, o esa sangre en tiempo de paz, sus canas al Seol en paz. O sea, lo que está diciendo, tú pues no le dejarás en paz a este hombre que hizo esto en tiempo de paz. Y es algo muy interesante, porque acá estamos hablando de lo que tú siembras cosechas. Y si este hombre cosechó en tiempo de paz guerra, eso es lo que va a tener y lo que va a recibir, lo que va a obtener. Y es lo que le dice a Salomón para este hombre. Pero luego da un contraste, da algo muy diferente para el siguiente versículo, que habla en versículo 7. Mas a los hijos de Barzillai Galadita harás misericordia. Qué maravilloso, misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esa manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Versículo 8. También tienes contigo a Simei, hijo de Gerá, hijo de Benjamín, de Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo, yo no te mataré a espada. Versículo 9. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol.
Aquí menciona tres personajes. El primero y el último le da un final, ¿verdad? No muy bueno, más al que estaba en el medio, a él sí dice que lo tenía que recibir en su mesa. ¿Qué estaba diciendo? Que él estaba encomendando algo. El padre le estaba encomendando a su hijo Salomón, los pendientes que él tenía. Quiere decir que ahora que Salomón iba a tomar el trono, él tenía que continuar, él tenía que culminar lo que Salomón había iniciado, y por causa de su vejez y de su muerte no podía continuarlo. Así que Salomón tenía que tomar la posta y tenía que continuar con las acciones o las decisiones que el rey David tenía que tomar por causa de estos hombres. Por eso que, una vez más, David le dice a Salomón, versículo 2, esfuérzate y sé hombre. Y eso es lo que nos dice a nosotros. Seamos hombres y seamos mujeres de Dios. Esforcémonos. Es necesario en este tiempo difícil, hermanos y hermanas, es necesario esforzarnos y ser hombres y ser mujeres de Dios que este mundo necesita. Necesitamos ser esos hombres, necesitamos ser esas mujeres que impacten esta generación, que sean usados por Dios poderosamente. Tu adolescente, tu joven, tú puedes ser usado por Dios poderosamente si tú te dejas usar por Dios. Solamente esfuérzate, es lo que dice el Señor. Muy bien, continuamos versículo 10. El versículo 10, 11 y 12 hablan acerca de la muerte de David. También lo podemos encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos de 26 al 30. Estamos aquí en la lectura bíblica de Primera de Reyes, capítulo 2. Así que vamos a leer estos dos versículos, o mejor dicho, tres versículos. El versículo 10, el versículo 11 y el versículo 2. Dice así: y durmió David con sus padres. La palabra dormir, fíjense cómo acá utiliza la palabra dormir. En el Nuevo Testamento, también el apóstol Pablo menciona o utiliza, mejor dicho, la palabra dormir como sinónimo de aquellos que partieron o murieron o fallecieron en Cristo, ¿verdad? Entonces aquí David durmió, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. La historia de Jerusalén es una historia muy maravillosa. Recuerden que aún todavía estaban ahí, ¿quiénes? Los jebuseos. ¿Se acuerdan de los jebuseos? Antes que Israel, antes que Jerusalén fuera capital del imperio o del reino de Israel, ¿verdad? Israel, Jerusalén estaba habitado por los jebuseos. Y luego, ya cuando el rey David va y conquista la ciudad, lo toma y lo hace la capital de todo el reino de Israel, ¿verdad? Entonces, por eso acá nos está diciendo una diferencia. En total fueron 40 años, pero 7 años reinó en Hebrón. Y luego dice, y 33 años reinó en Jerusalén. Por lo tanto, todos los años de su vida hasta el tiempo de su muerte, él siempre reinó en Jerusalén. Qué maravilloso. Versículo 12. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Y esta palabra en gran manera, yo me recuerdo, y solamente se menciona en el libro del Génesis. ¿Se acuerdan el libro del Génesis? Cuando Dios creó la luz, creó las plantas, separó el día de la noche, separó el agua de arriba y de abajo, secó la tierra,
luego dice que para que se vean las plantas, las bestias, los peces, las aves, las bestias del campo, y así, y todo lo que hizo Dios era bueno. Pero cuando al final, el sexto día, Dios crea al hombre, aquí dice hombre también, al hombre, dice que todo era bueno en gran manera. ¿Se dan cuenta el paralelo que hay aquí? Es algo espiritual, qué maravilloso, ¿verdad? Cuando Dios crea al hombre, Él dice, es bueno en gran manera. Y acá el versículo 12 dice, y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino firme en gran manera. ¿Por qué? Porque un hombre había nacido en un sentido espiritual. El rey Salomón se había convertido en un hombre como lo fue su padre David. Porque David gobernó con justicia a su pueblo. Y ahora él iba a partir. Así que hombre también tiene que sentarse en ese trono. Y ese hombre era su hijo. Por eso que versículo 2 dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, fuérzate y sé hombre. Es por eso cuando un hombre de Dios, alguien justo que teme a Dios, gobierna, el pueblo se goza. Es bueno en gran manera. Fíjense cómo hablan con esas palabras, ¿verdad? Es algo profundo, pero vamos a ir leyendo un poquito más rápido porque es bastante versículos. Y dice, y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Necesitamos hombres, una vez más, hombres y mujeres, que puedan, ¿verdad?, estar ahí arriba donde Dios le pone, porque fuimos llamados nosotros a ser cabeza y no cola. Fuimos llamados a ser hombres que puedan influir a esta sociedad mediante su vida, su testimonio y el evangelio. Amén. Pasamos al versículo 13, que habla acerca de Salomón afirma su reino. Vamos a ir avanzando más rápido. Dice el versículo 13. Entonces, Ador, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y dijo, ¿esa de paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di. Fíjense que aquí Betsabé tiene cierta autoridad. Primeramente, ¿por qué? Porque Betsabé fue esposa de David, y Betsabé era madre del rey, ahora que es rey, el rey Salomón. Es por eso que Betsabé tiene autoridad. Y acá está viniendo alguien delante de ella y le está diciendo algunas cosas, y por eso que ella también está interviniendo, dice. Entonces Adonías, hijo de Agit, nuevamente lo voy a leer, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di. Versículo 15, él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Dice, porque por Jehová, y aquí hay una declaración de verdad. Aquí Adonías está reconociendo el reinado de su hermano Salomón por causa que Jehová fue quien puso a Salomón en el trono. Ese está en el versículo 15, y él lo dice, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Fíjense, y ese es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es Dios quien puso a Salomón en el trono. Por eso que la escritura dice, él pone y quita reyes. Y cómo la palabra puede confirmarse a través de la escritura. La escritura se interpreta a ella misma. El rey David decía, la suma de tu palabra es verdad. Es por eso que qué maravilloso cuando
cuando toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, puede armonizar. Porque esta es palabra de Dios, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Seguimos avanzando. Versículo 16. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Avanzamos, versículo 17. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y algo maravilloso aquí es que Salomón era el rey, pero también Salomón era hijo de Betsabé. Tanto Betsabé era su madre. Y cuando viene una madre, el rey se quita su vestidura, se quita su título, porque él está viendo delante de sus ojos a su madre. Y por eso que él se arrodilla, se inclina. Fíjense, es un rey muy humilde, un rey que es auténtico, alguien que dice, bueno, yo soy rey, pero también soy hijo, y ella es mi madre. Por lo tanto, merece honra. Es lo que él hace. Dice versículo 19, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey, o sea, Salomón, se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Eso es un símbolo o un signo de reverencia, ¿verdad? Y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. La palabra diestra, que dice, siéntate a mi diestra, le dijo Dios a su hijo, ven aquí y siéntate a mi diestra. Se dan cuenta cómo aquí la pone en una posición de autoridad, y él la trae y la pone ahí y la hacía sentar a su diestra. Versículo 20. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Versículo 21. Y ella dijo, dese Abisag, sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. Versículo 22. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag, sunamita, para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Tremenda declaración del rey Salomón respecto a Adonías. Él está diciendo, morirá hoy. Versículo 25. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Acá podemos ver un caso, una acción del rey Salomón respecto a Adonías. Nosotros conocemos la historia de Adonías. ¿Se acuerdan los capítulos anteriores, inclusive antes de los reyes? Acuérdense que Adonías era aquel que estaba poniendo en contra todo Israel, el pueblo, estaba poniéndolo en contra de David. ¿Se acuerdan de la historia acerca de Adonías? Cómo él estaba para la puerta, esperando cada uno que venía al rey a que le haga justicia. Él decía, no, a mí, ven a mí, no al rey, ven a mí. Entonces, y eso estuvo haciendo por muchos años. ¿Se acuerdan de la historia? Que Adonías está pidiéndole algo a la madre de Salomón. Y Salomón es un hombre
muy sabio. ¿Por qué? Porque recuerden, Salomón pidió sabiduría para poder gobernar. Él no pidió riquezas, él no pidió fama, él pidió sabiduría. Y él lo que ha hecho lo hizo con justicia. Entonces, fíjense, versículo 26. Ya hemos visto lo que le pasó entonces a Adonías. Murió. Versículo 26. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot. Dice acá, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Versículo 20. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab sabía y a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Aquí se cuerno del altar, está hablando tabernáculo. Si nosotros hablamos del templo, también había fuera eh, un altar con cuernos. Estos cuernos eran donde uno se hacía como símbolo, como acción de arrepentimiento. Así que él se asió en los cuernos del altar, estaba pidiendo misericordia. Versículo 29. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esa respuesta al rey diciendo, así dijo Joab y así me respondió. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué el hombre que fue enviado por Salomón allá al tabernáculo no dio muerte inmediata a aquel que estaba dentro del tabernáculo? ¿Por qué? Porque él estaba en un lugar santo, en un lugar en el cual no podía derramar sangre, ¿verdad? Entonces, es por eso que él no hizo eso. Él, al contrario, invitó a que salga del tabernáculo. Pero este hombre no quiso. Acuérdense que estaba asido, agarrado. Amén. Entonces, mire, del altar. Continuamos. Versículo 31. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho. Mátale y entiérrale. Y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. ¿Qué le está diciendo? Si él te pide eso, hazlo. Si él te pide, mátame aquí donde estoy yo, hazlo, le dijo Salomón. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, y a los cuales mató a espada sin que mi padre supiese nada. Y Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. Versículo 33. La sangre pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Versículo 34. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Versículo 35. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar,
Entonces, estamos viendo cómo aquí David está quitando y está poniendo. Está quitando y está poniendo. ¿Por qué? Porque estos primeros que fueron quitados fueron hallados indignos. Al ser hallados indignos, sus vidas fueron arrebatadas y en su lugar fueron puestos otros dos varones justos. Ya que hay mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Como estamos viendo, ¿verdad? Que aquellos que son puestos en un lugar alto, en un lugar, en una posición, cuando estos hombres no son dignos de ese puesto en el cual fueron puestos, o sea, son hallados indignos, van a ser quitados de ahí. Y en su lugar serán puestos otros. Y hay una palabra que dice, ¿verdad? Allá en Babilonia, tekel, tekel, uparsin. Fuiste medido y fuiste hallado falto. ¿Cuántos se acuerdan de la escritura en la pared, de la mano en la pared? Tekel, tekel, ¿no? Uparsin. Hablamos de que ellos fueron hallados indignos. Por eso que su reino, estamos yendo a el tiempo de Daniel, fueron hallados indignos, faltos, no merecedores. Su reino fue quitado y vino otro imperio y tomó y ocupó su lugar. Entonces aquí está ocurriendo similarmente que estos hombres fueron hallados indignos de ese puesto que ellos tenían y fueron quitadas sus vidas y en su lugar fueron puestos otros hombres de Dios. Por eso a tenemos nosotros que ser dignos del llamamiento que el Señor nos ha hecho. Si el Señor te ha llamado a ti a hacer algo para Él, seamos hallados dignos. No menospreciemos Dios. Porque el día en el cual seamos hallados faltos, seamos hallados indignos, entonces seremos quitados. Por eso que tenemos que cuidar, así lo dice el libro de los Hebreos, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que valorar, tenemos que guardar, cuidar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Y aquí vemos, fíjense cómo estos hombres fueron quitados y fueron en su lugar puestos otros en su lugar. Vamos avanzando, ya vamos a terminar. Estábamos entonces en el versículo 34, vamos al 35. Dice, el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Ahí está. Fueron sacados unos otros. 26. Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares del torrente del Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena, como el rey, mi señor, ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Y esto me recuerda a las ciudades de refugio. Acuérdense de los levitas. Los levitas no tenían heredad, por lo tanto se le fueron entregadas 37 ciudades a través de todo el territorio de Israel. Y habían 6 ciudades de refugio, donde aquel que era perseguido o aquel que había cometido un homicidio, ¿verdad? Por causa de los vengadores o causa del vengador que quería vengarse de la sangre de su familia, quería darle muerte al homicida, ¿verdad? Esta persona tenía que ir hacia ese lugar de refugio para que su vida sea preservada. Y aquí estamos viendo este caso. Dice el versículo 37, fíjense bien, escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí, después
envió el rey e hizo venir a Sei, lo llamó y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí y no salgas de allí a una parte ni a otra. Cuando hablamos de las ciudades de refugio, cuando uno que estaba en la ciudad de refugio, su vida era protegida, preservada, solamente tenía una sola condición, que este hombre tenía que permanecer todos los días de su vida en ese lugar. Y si es que este hombre, ¿verdad?, salía fuera de los límites de las ciudades de refugio, por las calles o por los caminos, había un acechador. Y si ese acechador, que era el vengador, miraba a la persona que era homicida o rea fuera de los límites, él tenía el derecho de poder quitarle la vida a ese hombre. Es por eso que aquí Salomón le dice a David, porque era un hombre sabio, muy sabiamente le dice a él, dice, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres, fíjese la advertencia, y pasares del torrente del Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. O sea, tú eres el único responsable de lo que te pase o de lo que te pueda ocurrir, porque ya fuiste advertido, porque todos los beneficios, todas las seguridades del caso, te di un lugar, te di una casa, te di una habitación, te di protección, pero si tú sales fuera de este lugar, entonces tu sangre será sobre tu cabeza, porque habrá sido tu propia decisión. Eso es lo que le está diciendo el rey Salomón aquí. Versículo 39. Pero pasados 3 años aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Versículo 40. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat. Fíjese que aquí él está lleno de ira. Yo me imagino que él estaba con ese sentimiento. Al tener ese sentimiento, esa emoción que tenía en su corazón, él hace algo sin pensarlo. Yo creo que más adelante él se va a arrepentir de la acción que ha cometido. Porque dice que él se levanta y ensilla, o sea, prepara a su animal, al asno, lo prepara para montarse en él, y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues y trajo sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén a Gat. ¿Qué cosa había hecho Simei? Había desobedecido el mandato expreso del rey. La prohibición expresa del rey lo había desobedecido. Y eso fue a oídos del rey Salomón. Y vamos a ver lo que le dice. Versículo 42. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabes de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena y yo la obedezco. Versículo 43. Pues no guardamento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse. Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mí y contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió.
y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Amén. Hemos terminado la lectura del día de hoy y estamos terminando con esa lectura, con las decisiones que estaba tomando el rey Salomón. Él estaba tomando decisiones firmes. Él no podía tener consigo a hombres que puedan fallar a su palabra. Él no podía tener junto a él a hombres que no obedecieran sus mandatos, que no fueran desde principios. Fíjense cómo este hombre que dijo, es buena la palabra y ciertamente la obedeceré, luego de cuando de sus siervos, le vino a él de repente una emoción de ira y quiso atraer a sus siervos y traerlos para acá. Y ahora cuando va a traerlos a sus siervos, no los traerá pues con una sonrisa, sino con castigo, ¿verdad? Con ira. Entonces los trajo, pero luego, ¿verdad? Cuando el rey se entera de ello, y es algo que nosotros tenemos que entender. A veces nosotros, ¿verdad? Tomamos malas decisiones en momentos equivocados. Nosotros, cuando de repente estamos pasando alguna circunstancia, y es natural que el hombre pueda tener sentimientos y emociones, porque somos personas, somos humanos, ¿verdad? No somos robots, somos hombres, mujeres, somos jóvenes, somos adolescentes, y cada uno de ustedes tiene sentimientos, y mucho más los que son más jóvenes, esos sentimientos, como se le conoce así, a flor de piel, ¿verdad? Y vamos a sentir emociones, sentimientos, pero lo que tenemos que entender es que no podemos tomar decisiones en base a sentimientos o emociones, porque cuando nosotros tomamos decisiones en base a sentimientos y decisiones, vamos a cometer muchos errores, vamos a tomar malas decisiones. Es por eso que cuando un padre quiere corregir a su hijo, quiere castigar a su hijo, o la palabra correcta es quiere corregirlo, no castigar, sino corregirlo, disciplinarlo, tiene que hacerlo en un momento en el cual él pueda respirar profundo, pueda tomarse su tiempo para analizar el caso de lo que o la acción que su hijo ha cometido y poder darse el tiempo de poder conversarlo con su esposa, como pareja, como familia, y qué vamos a hacer a partir de ello para corregir a nuestro hijo. Él no puede tomar una decisión en el momento de cólera, de ira, porque cuando nosotros tomamos decisiones en un momento de ira o de cólera, vamos a ser injustos al actuar, porque lo que vamos a querer es lastimar a la persona y no podemos. Nosotros no somos llamados a lastimar a las personas, somos llamados a corregirlos, a animarlos, a exhortarlos en el amor del Señor. Así que nosotros tenemos que pedir sabiduría a Dios, esperar a Dios y pedirle dirección para tomar una buena decisión. Aquí este hombre tomó una mala decisión y eso lo llevó a desobedecer, inclusive a quebrantar el juramento que él había hecho. Y por eso fue merecedor de muerte. Amén. Entonces, hay muchas cosas que aprender de la palabra del Señor. El Señor nos siga hablando a cada uno de nosotros. Amén. Estamos haciendo una lectura cada día de un capítulo. Amén. Estamos leyendo ahora Primera de Reyes, capítulo 2. Ya mi otro hermano más adelante va a estar leyendo Primera de Reyes, capítulo 3. Y así vamos nosotros leyendo, alimentándonos de la palabra de Dios. Amén, porque la palabra de Dios es la única que puede a nosotros, ¿verdad? Alimentarnos, nos pueda animar, pueda cambiar nuestra forma de pensar, ¿verdad? O pueda también esta palabra obrar en nuestra vida y pueda ir sacando de nosotros, ¿verdad? Lo que no le agrada al Señor.
Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor en esta noche. Así que yo te animo a que tú seas joven, ¿verdad? Hombre, mujer, tú seas un hombre y una mujer de Dios. Seas un hombre, una mujer de Dios que Dios use para que pueda cambiar, para que pueda influenciar, ¿verdad?, a esta sociedad, llevando la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, bendito Dios, en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Señor, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque hemos el día de hoy hablado y hemos leído, Señor, acerca de la vida del rey Salomón, de cómo su padre David, Señor, le señaló y le dijo dos palabras importantes que también tú nos dices en esta noche, Señor. Esfuérzate y sé un hombre. Esfuérzate y sé una mujer, un hombre o una mujer de Dios. Porque todo es lugar de autoridad y tu vida va a impactar a muchas generaciones. Seamos hombres y mujeres que puedan impactar esta sociedad. Seamos hombres y mujeres de Dios que podamos ser usados por Dios de una manera poderosa. Pidamos sabiduría para poder actuar en el temor de Jehová, porque la palabra de Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Te damos las gracias, bendito Dios, en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo. Y te pido, Señor, por todos aquellos que han estado en la transmisión y aquellos que van a oír esta transmisión. Háblale, Señor, a su corazón. Gracias, Señor, te damos porque tú eres el que forma en nuestra vida el carácter de tu Hijo Jesucristo, la imagen de tu Hijo Jesucristo en nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Estamos despedidos. A ver, y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es el hermano Joel como un Malma. Y acuérdense, estamos en Selah. Haz una pausa y reflexiona. Nos estamos viendo hasta una nueva oportunidad y los dejo con una alza antes de retirarnos. Amén. Hay que alabar al Señor, hay que gozarnos en el Señor. Así que os dejo con esta alabanza que habla acerca de los muros caen. Amén. Dios es el que te va a poder ayudar a poder derribar cualquier muro que se levante en tu vida, porque Él es Jehová, el Señor de los ejércitos. Amén. Y Él es el que pelea por nosotros. No es por nuestra fuerza, dice el Señor, sino que es por su santo espíritu. Así que lean esta alabanza y nos estamos en nueva oportunidad. Tienen una voz poderosa porque son hijos de un rey poderoso. Quiero escucharte.